El taller Andrade no era solo un lugar, era un organismo vivo, respirando el pesado olor a grasa, aceite y nostalgia. Las paredes, manchadas por el tiempo y el trabajo duro, contaban historias de motores que volvieron a la vida y de otros que se callaron para siempre. Herramientas gastadas, con mangos lisos por el uso continuo de manos dedicadas, descansaban en bancos de trabajo como viejos soldados después de una larga batalla. La luz que entraba por las ventanas sucias era débil, casi reverente, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire, testigos silenciosos de una era de gloria que ahora parecía desvanecerse, dejando atrás solo la cáscara de un sueño familiar que se obstinaba en no morir. En el centro de este universo de metal y memoria estaba Julio, un hombre cuya pasión por la mecánica había sido heredada de su padre, pero cuyo rostro ahora cargaba el peso abrumador de la inminente bancarrota. Antes de continuar, necesito tu ayuda de una manera muy especial. Esta historia trata sobre valorar a quienes son ignorados, y nuestro canal existe para contar estos relatos. Nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores solo con este video. Por favor, si crees en el poder de estas historias, suscríbete ahora mismo. No esperes al final. Y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Cada suscripción es un grito contra el prejuicio y nos ayuda a seguir adelante. No te saltes esto, sé parte de nuestra comunidad. En un rincón, casi mezclándose con las sombras y las pilas de repuestos, estaba Elara. Con solo 12 años, era una figura pequeña y silenciosa, un punto de calma en medio del caos de su padre. Sus ojos, sin embargo, eran todo menos tranquilos. Eran 2 lentes de aumento, intensos y observadores, que capturaban cada detalle, cada chispa, cada sonido disonante que el ambiente producía. Rara vez usaba palabras, pues había descubierto muy temprano que eran vehículos inadecuados para la complejidad de sus pensamientos. Su comunicación fluía a través de gestos sutiles, o más elocuentemente, a través de sus dibujos. Su mundo era un refugio construido con la lógica y la belleza de las máquinas. Para Elara, un motor no era un montón de piezas metálicas, era un sistema con un corazón, pulmones y venas. No necesitaba manuales ni diagramas convencionales para entender su funcionamiento. Cerrando los ojos, podía sentir el pulso de un motor, oír su ritmo, diagnosticar su dolor, como un médico experimentado ausculta a un paciente. Esta habilidad, una forma de sinestesia mecánica, era tan natural para ella como respirar, pero para los demás era una extrañeza, un misterio que la aislaba aún más en su universo particular de engranajes y circuitos. Nadie en el taller, especialmente su padre, comprendía la profundidad de su don. Para ellos, ella era solo la niña callada que pasaba horas y horas observando, un fantasma en su propio hogar, a menudo vista más como un estorbo, una presencia a ser sorteada, que como la mente brillante que realmente era. La frustración de Julio lo cegaba ante el prodigio que crecía silenciosamente a su lado, y en sus peores días su mirada sobre ella estaba cargada de una incomprensión que hería más que cualquier palabra. Ella no buscaba la aprobación en palabras, sino que anhelaba la oportunidad de demostrar la sinfonía que oía en el silencio de los motores, una melodía que nadie más parecía escuchar. Era una soledad profunda, la de poseer un conocimiento que no podía ser compartido. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Debes saber que su viaje apenas comienza, y la fuerza que lleva dentro es mayor de lo que cualquiera imagina. Si su historia ya te ha conmovido, considera suscribirte para seguir cada paso de este viaje. El catalizador de toda la tensión que se cernía sobre el taller Andrade era un coche, pero no un coche cualquiera. Era un Opala Diplomata de 1988. Una joya de la ingeniería nacional, de un negro reluciente que parecía absorber toda la luz y la esperanza del ambiente.
Pertenecía a un coleccionista influyente e impaciente, y su presencia en el taller era tanto una bendición como una maldición. Era la última gran oportunidad de Julio para salvar su negocio, un trabajo que, si tenía éxito, saldaría las deudas y restauraría la reputación de la familia. El problema del Opala era un fantasma, un defecto eléctrico y de motor que aparecía y desaparecía sin previo aviso, un hipo intermitente que desafiaba la lógica y la experiencia de los mecánicos más cualificados de la ciudad. Expertos ya se habían inclinado sobre su capó, conectando escáneres y midiendo voltajes, solo para retirarse derrotados, dejando atrás teorías confusas y ninguna solución. El coche se había convertido en una leyenda local, un rompecabezas mecánico que nadie podía resolver, y ahora era la prueba final de Julio. La presión era palpable. Un miembro invisible de la familia que se sentaba a la mesa y dormía en las habitaciones. Julio pasaba noches en vela, sumergido en manuales técnicos amarillentos, su frustración creciendo con cada intento fallido de dar vida plena al motor. Su rabia, nacida del miedo y la impotencia, rebotaba en las paredes del taller y de la casa, creando un ambiente donde el silencio de Elara se volvía aún más denso, más pesado. Ana, la madre de Elara, era el contrapunto emocional de Julio. Una mujer de fuerza silenciosa, siempre supo que su hija era extraordinaria. Protegía a Elara del mundo y, en la medida de lo posible, de la tormenta de frustración de su marido. Ana veía la manera en que Elara miraba al Opala, con una mezcla de curiosidad y empatía, y en su corazón sentía una chispa de esperanza. Era la única que sospechaba que la clave del enigma no estaba en las herramientas o los manuales, sino en los ojos silenciosos de su hija. Elara, por su parte, lo observaba todo. Sentía la creciente angustia de su padre como una vibración disonante en el aire, y sentía el dolor del Opala. Para ella, el problema del coche no era un fallo, era un grito ahogado, una súplica que solo ella podía oír. Veía los flujos eléctricos fallando como venas de luz, parpadeando erráticamente. Oía la frecuencia de cada componente como notas desafinadas en una orquesta, pero permanecía en su rincón, un secreto guardado a la vista de todos. Los días se arrastraban, transformando la esperanza inicial de Julio en una desesperación sombría. Cada intento de arrancar el coche era un ritual de expectación seguido de una decepción aplastante. El motor tosía, se ahogaba y moría, llevándose consigo un poco más del alma del mecánico. Él se alejaba del vehículo con la mirada perdida, pasando junto a Elara sin verla realmente, ciego a la solución que estaba silenciosamente sentada a pocos metros de distancia, dibujando diagramas complejos en un trozo de cartón. La comunidad de alrededor, los otros comerciantes de la calle, los clientes antiguos, todos sabían de la apuesta de Julio. Algunos miraban con pena, otros con un cierto placer morboso de presenciar la caída del último Andrade. El taller, que una vez fue el corazón palpitante del vecindario, se había convertido en el teatro de una lenta y dolorosa tragedia, y todos esperaban el acto final, sin imaginar que la heroína de la historia era la niña a la que nadie prestaba atención. Y así, el escenario estaba preparado. Por un lado, un padre al borde del colapso, una familia al borde de la ruina. Por el otro, un coche magnífico e indomable que guardaba el destino de todos en su corazón de metal. Y en el centro, invisible para la mayoría, estaba Elara, una niña autista con un don extraordinario, sintiendo el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, esperando el momento en que el silencio ya no sería una opción, sino la única respuesta posible. La llegada de Ricardo fue como la de un cirujano de renombre, entrando en una enfermería de campaña. Estacionó su camioneta importada, impecablemente limpia, en un contraste estridente con el suelo manchado de aceite,
del taller Andrade, vistiendo un mono de diseño que parecía no haber visto nunca una mancha de grasa. Descendió con un aire de superioridad, cargando un maletín de herramientas que valía más que la mayoría de los equipos del taller. Sus ojos recorrieron el ambiente con un desdén mal disimulado, evaluando cada rincón con un juicio silencioso que prescindía de las palabras. Era la última esperanza de Julio, un experto caro cuya reputación lo precedía. Julio lo recibió con una mezcla de reverencia y desesperación, explicando detalladamente cada intento frustrado de arreglar el Opala. Ricardo escuchaba con impaciencia, moviendo la cabeza como un profesor decepcionado con un alumno lento. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el Ara, sentada en su rincón, observando la escena. «¿Qué hace la niña aquí, Julio?», preguntó, su voz cortante. «Este es un lugar de trabajo, no un parque de juegos. Mantén a la niña inútil fuera del camino. Necesito espacio y silencio para resolver el problema, que los aficionados no pudieron». La palabra inútil fue dicha con una naturalidad cruel, perforando el aire y golpeando a Julio con la fuerza de una bofetada. En los días que siguieron, Ricardo estableció su dominio sobre el taller. Conectó al Opala un escáner de diagnóstico de última generación, con una pantalla a color que mostraba gráficos y números complejos. Hablaba en jerga técnica, mencionando la inyección electrónica, la calibración del módulo de encendido y la resistencia de los sensores, palabras que servían más para afirmar su autoridad que para aclarar el problema. Julio y Ana observaban a distancia, una pareja depositando sus últimas fichas en un juego que no comprendían completamente, esperando un milagro tecnológico que se negaba a suceder. El Ara continuaba en su puesto, sus ojos fijos, no en el equipo de Ricardo, sino en el propio coche. Con cada intento, el resultado era el mismo. El motor del Opala daba una señal de vida, un breve y esperanzador rugido, para luego ahogarse, temblar y sumergirse de nuevo en el silencio. Con cada fallo, una capa del barniz profesional de Ricardo se desvanecía, revelando una arrogancia cada vez más frágil. Comenzó a culpar a las herramientas de Julio, la calidad del combustible e incluso la humedad del aire. La máquina de diagnóstico, que antes era el símbolo de su competencia, ahora parecía burlarse de él con sus resultados inconclusos. El experto estaba siendo derrotado por el fantasma en la máquina, y su frustración comenzaba a desbordarse. Pasó a trabajar con una furia contenida, sus movimientos volviéndose bruscos e impacientes. Los destornilladores eran arrojados al banco de trabajo con fuerza, y los murmullos de maldiciones se volvían cada vez más audibles. El Opala, por su parte, parecía resistírsele deliberadamente, como si el alma de la máquina rechazara el enfoque frío y arrogante del mecánico. La tensión en el taller era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Julio apenas se atrevía a acercarse, y Ana traía café en silencio, sintiendo como el castillo de esperanzas que habían construido se derrumbaba ladrillo a ladrillo. El Ara lo observaba todo. Veía a Ricardo tratando el motor como a un adversario a ser conquistado por la fuerza, no como un sistema complejo que necesitaba ser comprendido. Veía los errores en su lógica, la manera en que se concentraba en los síntomas obvios, mientras ignoraba los susurros sutiles que la máquina emitía. En sus cuadernos dibujaba no solo lo que veía, sino lo que sentía. El flujo de energía interrumpido, la comunicación fallida entre los componentes, la verdadera naturaleza de la enfermedad que afligía al coche. Sus dibujos eran un mapa hacia un tesoro que Ricardo, con toda su tecnología, era incapaz de encontrar. La paciencia de Ricardo finalmente se agotó en una tarde gris y húmeda. Después de reemplazar un costoso juego de cables de bujía sin obtener ningún resultado, giró la llave, y el motor respondió con un sonido particularmente patético antes de morir por completo.
Fue la gota que colmó el vaso. Le dio un puñetazo violento al capó del coche, su rostro rojo de ira. Volviéndose hacia Julio, que se encogió instintivamente, Ricardo explotó en un grito que resonó por todo el taller, cargado de todo su orgullo herido y su humillación. Dije que este lugar es un fracaso, años de experiencia, el mejor equipo del mercado y nada. Esta chatarra está maldita, igual que este taller, bramó, gesticulando hacia el ambiente, decadente. Sus ojos inyectados de ira encontraron entonces a Elara, que lo observaba con su calma inquebrantable. Apuntándole con un dedo tembloroso, derramó su veneno final sobre Julio. No puedes ni arreglar un coche, y encima dejas que tu hija estorbe. Hasta tu hija es inútil aquí. Aquellas palabras, hasta tu hija es inútil, quedaron flotando en el aire, más pesadas y destructivas que cualquier herramienta de metal. Para Julio, fue una sentencia final, la confirmación de su fracaso como profesional y como padre. No defendió a Elara, simplemente bajó la cabeza, derrotado. Pero para Elara, algo cambió. La palabra inútil, que ya había escuchado en susurros y miradas, ahora había sido gritada, transformándose en un desafío. Un interruptor se activó en su mundo interior, y una determinación fría y clara como el cristal tomó forma dentro de ella. Esa noche, la casa de los Andrade estaba sumida en un silencio fúnebre. Julio no cenó, se encerró en su habitación. Ana se movía por la casa como una sombra, sus ojos empañados por lágrimas no derramadas. Elara comió en silencio, cada bocado un acto de deliberación. Cuando la casa finalmente se aquietó y las únicas luces eran las de la calle filtrándose por las persianas, se levantó. No había vacilación en sus movimientos. Se puso los zapatos sin hacer ruido y se deslizó hacia afuera, en dirección al taller, el campo de batalla donde el honor de su familia sería restaurado. El taller por la noche era un lugar diferente. Bajo la luz solitaria de una lámpara de servicio, las sombras eran más profundas, y el silencio solo era llenado por los crujidos ocasionales del metal de la pala al enfriarse. Para Elara, ese ambiente no era aterrador, era un santuario. Allí, lejos de las miradas de juicio y la presión del día, podía finalmente trabajar. Podía finalmente conversar con la máquina en su propio lenguaje. Uno que no requería sonido, solo tacto y percepción. Su venganza no sería ruidosa, sino un acto de genialidad silenciosa. No cogió ninguna herramienta eléctrica ni escáner. Sus únicas herramientas eran sus manos pequeñas y sensibles y su concentración absoluta. Comenzó a tocar diferentes partes del motor con la delicadeza de un músico afinando un instrumento raro. Cerró los ojos, aislando el mundo exterior, y se centró solo en las vibraciones que viajaban a través de sus dedos. No estaba buscando una pieza rota, estaba siguiendo el rastro de la disonancia, la firma energética del error que Ricardo no pudo detectar. Cada palabra de duda que escuchaba ahora la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío no era demostrar su valía ante ellos, sino ser fiel al don que poseía. Su viaje era solitario, pero cada paso hacia la solución era un acto de autoafirmación. Si te inspira el coraje silencioso de Elara para enfrentar tus propios desafíos, únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, porque historias como la suya nos recuerdan que la verdadera fuerza a menudo reside donde nadie está mirando. Se movió del motor al interior del coche, deslizándose en el asiento del conductor. El olor a cuero antiguo y a cableado eléctrico la envolvió. Allí, debajo del tablero, había una maraña de cables, un laberinto que intimidaría a cualquiera. Pero para Elara era un sistema circulatorio. Con la punta de los dedos trazó el camino de cada cable, sintiendo el flujo de energía latente, el pulso eléctrico que debería ser constante, pero que en algún lugar fallaba. Era una detective en 1900. Busca de una pista casi imperceptible.
Su método era una danza de intuición y lógica pura. No seguía un manual. Seguía los principios fundamentales de la electromecánica que existían en su mente con una claridad innata. Entendía que los problemas más complejos a menudo tienen los orígenes más simples, generalmente en un punto que la arrogancia de la alta tecnología tiende a ignorar. Ricardo buscaba un monstruo, un gran componente defectuoso. El Ara buscaba un susurro, una pequeña anomalía que causaba un efecto en cascada, y entonces lo encontró. Escondido detrás de un soporte de metal cubierto por décadas de polvo, había un pequeño relé. A primera vista, parecía perfectamente normal. Ningún escáner en el mundo lo señalaría como defectuoso. Pero el Ara no necesitaba verlo para saberlo. Lo sintió. La carcasa de plástico estaba sutilmente caliente y la energía que pasaba por él era inestable, como un corazón con arritmia. Supo, con una certeza absoluta, que allí estaba el epicentro del terremoto que sacudía todo el sistema del coche. Con un pequeño destornillador que perteneció a su abuelo, retiró delicadamente el relé. Bajo la débil luz, examinó la pieza. Había una corrosión minúscula en uno de los conectores internos, casi invisible a simple vista. Esta oxidación creaba una resistencia intermitente. Cuando el coche estaba frío, el contacto era suficiente para funcionar, pero a medida que el motor se calentaba y el metal se expandía, la conexión fallaba, causando el corte, la energía que lo apagaba todo. Era un fallo fantasma, brillante en su simplicidad y devastador en su efecto. El problema estaba diagnosticado, pero la misión de el Ara aún no había terminado. Simplemente arreglar el coche no era suficiente. Necesitaban entender, necesitaban ver lo que ella veía. Tomando un gran trozo de cartón que estaba tirado en el suelo, comenzó a dibujar. Con un trozo de carbón, trazó el sistema eléctrico del Opala con una precisión asombrosa, de memoria. No dibujó un esquema técnico frío, dibujó una narrativa visual. Su diagrama era una obra de arte. Usó flechas para mostrar el flujo correcto de energía como un río caudaloso. Luego, en el punto del relé, dibujó un bloqueo, una presa de corrosión. A partir de ahí, ilustró cómo la energía se convertía en un hilo débil e inconstante, incapaz de alimentar los sistemas principales, explicando visualmente el fallo en cascada. El dibujo transformó un problema complejo y abstracto en algo simple, lógico e innegable. Era la prueba irrefutable de su genialidad. Al terminar, con los primeros rayos de sol de la mañana comenzando a invadir el taller, el Ara miró su obra, el diagrama en el cartón y el pequeño relé defectuoso colocado a su lado. No hizo el ajuste final, no arrancó el coche. Su venganza no se trataba de la gloria del momento, sino de la revelación de la verdad. Dejó las pruebas allí, sobre el banco de trabajo principal, donde nadie podría ignorarlas. Su parte estaba hecha. Silenciosamente como llegó, se deslizó fuera del taller y volvió a su habitación, dejando el escenario preparado para el acto final. La mañana en el taller no trajo alivio, solo el aire pesado de una derrota anunciada. El silencio era denso, roto solo por el sonido agudo e insistente del viejo teléfono fijo. El timbre pareció una alarma de incendio en una biblioteca, haciendo que Julio y Ricardo se sobresaltaran. Con mano temblorosa, Julio contestó, y su expresión facial fue de mal en peor. Al otro lado de la línea, la voz del dueño del Opala era fría y cortante, desprovista de cualquier simpatía. Había perdido la paciencia y estipuló un ultimátum. Estaría en el taller al final del día para recoger el coche, arreglado o no. La amenaza final vino a continuación, una promesa de que la reputación del taller Andrade sería arrastrada por el fango, que se aseguraría de que ningún dueño de coche clásico en la región volviera a confiar su vehículo a un incompetente. Cuando Julio colgó, el
Teléfono pareció pesar 1 tonelada en su mano. Miró a Lopala, el hermoso ataúd de sus esperanzas, y luego al vacío, viendo el legado de su padre convertirse en polvo ante sus ojos. El plazo final había sido decretado, y el verdugo ya estaba en camino para ejecutar la sentencia. Fue el golpe de gracia. Julio se sentó pesadamente en un taburete de metal, la energía agotada de su cuerpo. Era un hombre roto, un capitán hundiéndose con su barco. Ricardo, viendo que el juego había terminado, tomó su maletín de herramientas con una prisa calculada. «Te lo advertí, Julio, este coche es un caso perdido», dijo, con un tono que mezclaba falsa compasión y un obvio «te lo dije». No hay nada que mi experiencia ni ninguna otra pueda hacer aquí. Lo siento por tu negocio. Estaba listo para abandonar el naufragio, lavándose las manos y preservando su orgullo intacto. En ese exacto momento de desesperación absoluta, una pequeña figura emergió de la penumbra de la oficina. El ara caminó hacia el centro del taller. Sus pasos silenciosos, pero cada uno cargado de un peso y una intención que eran imposibles de ignorar. No miró a Ricardo. Para ella, él había dejado de existir. Sus ojos intensos estaban fijos solo en su padre, en su postura encorvada de derrota. Se acercó a él, y en medio de aquel silencio pesado de fracaso, hizo algo que rara vez hacía. Extendió la mano y tocó el brazo de Julio. El toque fue ligero, pero para Julio pareció una descarga eléctrica. Levantó la cabeza, sus ojos cansados encontrando los de su hija, y vio algo que no veía desde hacía mucho tiempo. No a la niña distante perdida en su propio mundo, sino una fuerza, una claridad, una promesa. El ara no dijo nada, simplemente tomó su mano, una mano pequeña envolviendo los dedos callosos y sucios de grasa, y con una gentileza firme comenzó a tirar de él, invitándolo a levantarse y seguirla. Confundido y movido por un instinto que no comprendía, Julio se dejó guiar. El ara lo condujo por el taller, pasando junto al escéptico Ricardo, y se detuvo frente a Lopala. Luego se giró hacia el banco de trabajo, donde el gran trozo de cartón esperaba. Con ambas manos, lo cogió y se lo presentó a su padre. No era una petición, era una declaración. El diagrama, hecho con carbón, era de una claridad desconcertante, contando la historia secreta del fallo del coche de una forma que 1000 palabras técnicas no podrían. Julio miró el dibujo, sus ojos de mecánico experimentado recorriendo las líneas y flechas. Vio la lógica, la simplicidad ingeniosa del diagnóstico. Vio el fallo en cascada, el pequeño relé como el villano oculto. Una ola de asombro e incredulidad lo golpeó. ¿Cómo? ¿Cómo su hija silenciosa, que apenas tocaba las herramientas, podría haber desvelado un misterio que había derrotado a todos, incluido el renombrado experto que ahora los observaba con escarnio? Ricardo se acercó, echó un vistazo por encima del hombro de Julio y soltó una risa burlona. «Ah, por favor, ¿esa es tu solución? ¿Milagrosa? ¿Un dibujo? Conecté un ordenador de $10,000 a ese motor y vas a creer en garabatos hechos por una niña. Tened un poco de dignidad en la derrota», dijo, su arrogancia blindándolo de la verdad que estaba justo delante de sus ojos. Se alejó, convencido de la locura de la escena. Ella dio el paso final, no para complacer a su padre o para humillar a Ricardo, sino para demostrarse a sí misma que la sinfonía que oía en los motores era real y que su lucha silenciosa no era en vano. Este momento de autoafirmación es la victoria más importante. Si crees que todos tienen un don único esperando ser revelado, y si el viaje de El Ara te inspira, entonces suscríbete y activa las notificaciones. Tu presencia aquí nos ayuda a seguir contando historias sobre héroes silenciosos que cambian el mundo. Ignorando por completo la presencia de Ricardo, El Ara se movió con una confianza serena. Cogió un pequeño destornillador del banco de trabajo,
el mismo que había pertenecido a su abuelo. Sus movimientos eran eficientes y precisos. Se inclinó hacia el interior del coche, alcanzó el lugar exacto bajo el tablero que había señalado en el diagrama y en cuestión de segundos retiró el pequeño relé defectuoso. Lo sostuvo en la palma de su mano por un instante, el pequeño trozo de plástico y metal que había causado tanto caos, antes de desecharlo. A continuación, caminó hacia una vieja estantería de metal, cuyos estantes estaban repletos de cajas de piezas polvorientas. Sus dedos recorrieron las etiquetas descoloridas hasta encontrar lo que buscaba. Abrió una pequeña caja de cartón y sacó un relé nuevo, idéntico al antiguo. Una pieza que costaba centavos, un componente tan banal que había sido completamente ignorado por el enfoque complejo y tecnológico de Ricardo. Con la misma precisión, volvió al coche y encajó la nueva pieza en su lugar. El trabajo estaba hecho. No hubo fanfarria, ni una palabra. El ara se apartó del coche y se giró hacia su padre. No sonrió, pero sus ojos transmitían un mensaje claro y poderoso. Lo miró directamente, estableciendo una conexión que trascendía la necesidad de palabras, una comunicación de pura confianza y verdad. Luego, lentamente, levantó la mano y señaló la llave que todavía estaba en el contacto del Opala. Aquel simple gesto era una orden, un desafío y un acto de fe. Todo el peso de aquel momento, la esperanza y la desesperación, la humillación y la posible redención, se concentró en aquel pequeño objeto de metal. Julio sintió la mirada de Ricardo en su espalda, una mirada de puro escarnio. Sintió el peso de los años de incomprensión hacia su propia hija, y sintió la extraña e inquebrantable certeza que emanaba de ella. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Julio tomó su decisión. Le dio la espalda al escepticismo de Ricardo y depositó su fe en el silencio de el ara. Se deslizó en el asiento del conductor, el cuero frío en contraste con el sudor de sus manos. Respiró hondo, el olor a aceite y a fracaso, llenando sus pulmones por última vez. Su mano, que había construido y reparado cientos de motores, temblaba al sostener la llave. La giró en el contacto. Hubo un clic, un segundo de silencio absoluto, tan profundo que parecía que el universo entero contenía la respiración. La sonrisa de Ricardo comenzó a ensancharse en su rostro, listo para el «te lo dije». El corazón de Julio se hundió, la certeza de que había sido un tonto. Y entonces el sonido. No fue una tos, no fue un ahogo, fue una explosión de vida. El motor del Opala Diplomata no solo arrancó, rugió, un sonido gutural, poderoso y perfectamente afinado que vibró a través del suelo de hormigón y sacudió las herramientas en las paredes. Era el sonido de la salud mecánica, del orden restaurado, de la perfección. El ronroneo profundo y constante llenó cada centímetro del taller Andrade, una sinfonía de poder que silenció todo, especialmente la arrogancia y la duda. El rugido del motor del Opala resonó durante unos segundos, antes de estabilizarse en un ronroneo suave, rítmico e increíblemente saludable. El sonido era tan perfecto que parecía llenar y sanar todas las grietas del viejo taller. Ricardo estaba paralizado, con la mandíbula desencajada por la absoluta incredulidad. El escarnio congelado en su rostro ahora parecía una máscara de estupidez. Dentro del coche, Julio no se movió. Simplemente se aferró al volante, sintiendo la suave vibración del motor en sus manos, mientras lágrimas calientes y silenciosas corrían por su rostro sucio de grasa. Eran lágrimas de shock, de alivio, pero sobre todo, de un profundo y abrumador arrepentimiento por su propia ceguera. En ese momento, la imponente figura del dueño del coche apareció en la entrada del taller. Su rostro una nube de tormenta a punto de descargar. Abrió la boca para gritar, pero las palabras murieron antes de nacer. El sonido que sus oídos registraron era el de su amado Opala, no solo funcionando,
sino cantando una melodía que no oía desde hacía años. Su ira se disipó al instante, reemplazada por un asombro puro. Caminó lentamente alrededor del coche, como quien se acerca a un animal salvaje domesticado, escuchando, maravillado. «Julio», dijo, su voz ahora un susurro. «Es un milagro. ¿Cómo lo conseguiste?» Julio finalmente salió del coche, pero no respondió al hombre. Sus ojos estaban fijos en su hija. En un movimiento que rompió años de distancia emocional, caminó hacia Elara y la envolvió en un abrazo fuerte y desesperado. Con el rostro hundido en su cabello, sollozó. «Perdóname, hija mía», susurró, las palabras rasgando su garganta. «Perdóname por no haberte visto nunca. No eres inútil, eres lo más valioso que tengo, eres un genio y yo fui un tonto». Ana se acercó, envolviéndolos a ambos en sus brazos, y la familia Andrade se convirtió en una isla de emoción en medio del taller, finalmente reunida por la verdad. El dueño del Opala, un hombre de negocios acostumbrado a negociaciones frías, observó la escena con una emoción inesperada. Julio, con los ojos todavía rojos, tomó el diagrama de cartón y se lo mostró. El hombre miró el dibujo, a la niña silenciosa y al motor que roncaba perfectamente, y comprendió. No solo pagó el doble del valor acordado, sino que también estrechó la mano de Julio con un nuevo respeto. «Tu taller no va a cerrar», le aseguró. «Le contaré a todo el mundo que el taller Andrade tiene una magia que ningún otro lugar posee, la magia de tu hija». La salvación financiera llegó, pero era solo un extra comparado con la verdadera victoria de aquel día. Mientras tanto, Ricardo permanecía inmóvil, un espectador enmudecido de aquel giro de los acontecimientos. Todo su conocimiento, sus equipos caros, su reputación construida sobre una base de arrogancia, todo había sido reducido a nada por una niña de 12 años y un trozo de cartón. La genialidad silenciosa de Elara no solo arregló un coche, destrozó el orgullo de Ricardo en 1000 pedazos, forzándolo a confrontar la limitación de su propia visión del mundo. No sentía rabia, solo un vacío profundo donde antes residía su certeza inquebrantable. Con pasos lentos y vacilantes, el renombrado mecánico se acercó al pequeño círculo familiar. Esperó a que Julio y Ana se apartaran un poco de Elara. Por primera vez, miró a la niña no como un obstáculo o una cosa inútil, sino con un respeto genuino, casi temeroso. Su voz, cuando finalmente salió, era baja y desprovista de cualquier rastro de su antigua soberbia. Hizo la única pregunta que importaba, la pregunta que resonaba en su mente aturdida. «¿Cómo lo supiste?» Elara lo miró fijamente, sus ojos profundos y tranquilos. No necesitaba palabras para explicar lo inexplicable. En su lugar, levantó la mano derecha y se tocó suavemente la sien con el dedo índice. Luego, movió la misma mano hacia el centro de su pecho, colocándola sobre su corazón. El mensaje era claro, universal y profundo. No fue solo con la mente, con la lógica, fue con el corazón, con la empatía, con la capacidad de sentir el dolor de la máquina. Fue una unión de intelecto e intuición. Un entendimiento lento y profundo se reflejó en el rostro de Ricardo. Finalmente comprendió que existían lenguajes en el mundo que nunca se había molestado en aprender, formas de genialidad que no podían ser medidas por sus equipos ni certificadas por diplomas. Aprendió, en aquel momento, la lección de la humildad. Asintió levemente con la cabeza hacia Elara, un gesto de reconocimiento y gratitud. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del taller Andrade, un hombre profundamente transformado, dejando atrás su orgullo y su prejuicio. Con la partida de Ricardo, una nueva atmósfera se instaló en el taller. El aire ya no estaba cargado de desesperación, sino de una paz y un respeto recién descubiertos. Julio comenzó a limpiar las herramientas, pero esta vez miraba a Elara cada pocos segundos, una sonrisa genuina y orgullosa en su rostro.
La veía ahora no como su hija, autista, sino como Elara, la niña que escuchaba a los motores y salvaba legados. El taller Andrade ya no era solo un negocio, era el reino donde su hija era la reina silenciosa. Lo que Elara realmente conquistó aquel día no fue solo la salvación del taller o la aceptación de los demás, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su manera única de ver el mundo, era el mayor premio de todos. Su historia nos enseña que el verdadero valor de una persona nunca puede ser medido por etiquetas o por la capacidad de encajar en patrones. Si su viaje te ha conmovido, suscríbete y comparte, para que más personas puedan inspirarse y aprender a ver la genialidad que florece en los lugares más silenciosos e inesperados.